Bienvenidos a Una Fe, un propósito. Querida familia, el día de hoy vamos a estar tocando un tema que ha generado mucha polémica en la sociedad. En este caso vamos a hablar de la joven que se puso como reto tener relaciones íntimas con 100 hombres en una noche. Fue algo que generó pues claramente mucho impacto en la sociedad. Entonces acompáñenos a conocer acerca de esta historia y especialmente pues una reflexión de cómo esto puede tener una implicación en nosotros como creyentes. Formalmente les invitamos a que se suscriban al canal. Si usted ya lo hizo, le invitamos a que active la campanita de notificaciones para que YouTube le avise cada vez que nosotros subamos un video. De igual manera, le invitamos a que nos dé un like, a que comente qué opina acerca de esta reflexión. ¿Qué le deja a usted esta conversación que estamos teniendo? Y asimismo le invitamos para que comparta el video con sus familiares, para que pues claramente sea una alerta de lo que se está presentando en la sociedad moderna. Bueno, y quiero preguntarte, ¿conoces el caso de esta joven? Sí, lo escuché, pues muy poco, pero sí escuché las noticias. De acuerdo, vamos a recapitular rápidamente de qué se trata este caso. Me parece Pues bien. ya sabemos que esta joven, pues de Ujú. hecho tiene 23 años, es de Inglaterra y ella pues no fue que de un momento a otro tomara la decisión de inventarse este reto, sino que ella ya viene creando, al parecer desde sus 18 años, este tipo de contenido para adultos. Perdón si no somos muy específicos en ciertas palabras, pero YouTube es muy sensible con ese tipo de conceptos. Entonces, que se entienda que es contenido erótico para adultos. Y pues ella al parecer hace parte de una plataforma o sube contenido como una plataforma llamada OnlyFans. Le conocen como la plataforma azul y pues digamos que este caso generó pues un interés pues por lo escandaloso que en sí mismo era. Debido a eso pues estuve indagando información oficial pues acerca sobre pues todo este mundo. Es algo que realmente pues uno no está inmerso y realmente conocí pues datos perturbadores. Realmente son datos bastante fuertes. Hace un tiempo había escuchado que esta industria de contenido para adultos es una industria que tiene un fuerte impacto en la sociedad y en la economía. De hecho, Sí. esta industria produce al parecer más dinero que el narcotráfico Tremendo. en el mundo, ¿sí? Y permítame, voy a leer un poco acerca de estos datos que conocía y era que en la plataforma, recuerda que es una sola. Por ejemplo, cuando le hablo de plataforma, piense en Facebook, piense en Instagram, piense, no sé, en Twitter, ¿cierto? Ujú. O X actualmente. Sí, pero que se dedica especialmente Exacto, esta es a una este tipo de plataforma que se contenido. dedica específicamente a subir ese tipo de contenido y cuenta con más de 305 millones de usuarios en el mundo. Esta plataforma tiene muchísimos usuarios. Sí. Hay 4.5 millones de cuentas que pertenecen a creadores y el 84% pues, de esta plataforma son de mujeres. O sea, el 84% de las personas que están en esta plataforma azul y suben este tipo de contenido son mujeres. Es algo muy impactante. En el año 2023 se aprobaron 1.3 millones de nuevas cuentas para creadores de contenido en esta plataforma. Recuerden, es solo una plataforma, Sí. pero es 1.3 millones en un año. Y estamos hablando del 2023, no hay datos oficiales para este año, pues del año pasado, perdón, el año 2024, pero se confirma que para el año 2023 ya tenían más de 4.100.000 cuentas de creadores de contenido. Eso es totalmente alarmante. Imagínense, Sí. más de 4 millones de personas dedicadas a crear este tipo de contenido. De los 305 millones de usuarios, de personas que ven este contenido, las edades que se tienen aproximados es de entre 18 y 34 años. No significa que no haya personas de más edad, Sí. pero el grupo más considerable está entre estas edades. Okay. Y pues claramente esto representa un peligro para los mismos creadores de contenido. Sabemos que todo tiene un efecto, ¿no? Unas consecuencias. Y eso tiene una implicación directa en la psicología y sus estados emocionales. O sea, son personas, De las personas. claro, a ti te venden un mundo de placer y demás, pero realmente son personas que sufren depresión, sufren ansiedad y muchos otros tipos de trastornos psicológicos que pues son resultado de todo ese tipo de actos y pues de unas implicaciones sociales, ¿no? Es este tipo de contenido de la cosificación de la mujer. Entonces, teniendo un panorama un poco más claro de todo lo que este mundo representa y del caso de esta joven, te pregunto, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes acerca de este caso? Pues para mí es tremendo. Este caso es muy fuerte porque es el resultado de muchas cosas. Ella pienso que es uno de tantos casos que hay. Obviamente esto, pues digamos que es alarmante porque es una Claro. cifra muy grande, pero es el resultado de muchas mujeres que se encuentran en esta industria, digámoslo así, que el mundo no lo vende como que es un trabajo, que no lo Totalmente. venden como que es algo Bueno, honorable. honorable, claro, sí. Sí, 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 sí.
hoy en día abiertamente se habla de este tema y en las redes sociales es muy abierto, Sí, ¿sí? totalmente. De hecho, en Bogotá, a finales del año 2024, hubo como una especie de congreso, Sí. o sea, donde se reunían precisamente los creadores de este tipo de contenidos y pues los líderes de la industria. Ujú. Es muy impactante porque no era un encuentro silencioso en determinada parte de la ciudad, no, fue en Bogotá y fue como una conferencia de... O sea, es que se ha naturalizado tanto este tipo de cosas que es como ir a la feria del libro. Sí, La feria de las dos ruedas, que es de motos o de carros, ahora pues no es una feria como tal, pero sí como, según entendí, como un tipo de congreso. Y realmente es algo terrible, porque eso es lo que buscan, la naturalización, la normalización de este tipo ujú, de prácticas. Por más nocivas y peligrosas que sean, ujú, pues detrás de todo está es un fin lucrativo, ¿no? Mucho dinero. Imagínense, para que una exacto. joven de 23 años en un país desarrollado, en un país que tiene muy buenas condiciones, como Inglaterra, y que decide hacer esto. Tremendo. Sabes que es muy fuerte. O sea, aparte de la naturalización que se le quiere dar por la sociedad, porque lo mencionan como si eso fuera un logro, Claro, literalmente lo mencionan así, pero nosotros como creyentes sabemos que no es así. no, ¿Sí? obviamente no. Que esto es malo, que esto va en contra del Señor. A esto se le llama pecado y tenemos que mencionarlo de esta manera porque lo es. Sí, Claro, y es importante profundizar en no solamente en qué está pasando como o sea, en la sociedad, sino nosotros como creyentes, ¿qué hacemos ante esto? O sea, esto no solamente es para escucharlo y, me parece perfecto. No, recordemos que nosotros como creyentes estamos inmersos en esta sociedad. claro. Y esto puede que lo afecte a usted o no. No lo vea como, allá en Inglaterra. Algo No, lejano, sí, totalmente. esto es algo que se vive en el mundo, día tras día, Ajá, que muchas mujeres y hombres están siendo partícipes de esto y que no solamente se están dañando a sí mismos, sino están dañando a otros. Sí, están dañando familias enteras, están claro. dañando relaciones y sin pensar muchas de las consecuencias que puede pasar en el interior de cada una de estas mujeres que se exponen a practicar este tipo de contenido. Claro, y hay algo muy importante, que para que haya una mujer dispuesta a tener relaciones con 100 hombres, Ujú, es porque hay 100 hombres dispuestos hacerlo, a hacerlo. claro. Porque no solamente se trata de la mujer, claro, lo más fuerte es, y el punto focal es, el acto de que esta joven haya hecho eso. Ujú, Pero el que haya la disposición de 100 jóvenes, perdón la expresión, haciendo fila, como si fuera a retirar dinero en el banco o a comprar algo en una panadería, es tremendo. O sea, en serio sí, que debe ser algo sí, es tremendo. realmente alarmante. Uno siempre, y no sé, uno pensará, ¿dónde estarán los papás de esta joven? Ujú, Pero claramente aquí vemos algo muy importante y es rebelión. ujú, Dios dice que, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, donde habla de Dios estableció al hombre y a la mujer, los creó, ¿cierto? Varón y hembra los creó. Dice ujú, que se unirá a su mujer, una, serán una sola carne. sí, Entonces, vemos aquí claramente una rebelión. claro. Es oponerse, y Ujú, recuerden, no estamos hablando de un tema ni filosófico, ni un tema moral y ya, no, estamos no, hablando de algo que tiene una implicación directa en la sociedad. Si usted está pensando que esto no va a llegar a usted, no lo va a afectar, pues recuerde que a Colombia todo llega tarde, pero que llega, llega. Sí, en Colombia ya existen creadores de contenido de esta plataforma. Es algo que está en todo el mundo, pero no se le haga raro que empiece usted a escuchar en Colombia que también empiezan este tipo de retos. sí, Entonces, cuando pienso en rebelión, recuerde, llega directamente a mí las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos. Y permítame, voy a leerlo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y necio su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira el verso 24, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres
con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a las que los practican. Aquí en el pasaje, el apóstol Pablo habla tan claro y se habla de esa impureza que fue entregada a la impureza en la lujuria de sus corazones. Es un refuerzo que hace el apóstol Pablo respecto al corazón perverso del ser humano y habla de esa lujuria, de esa maldad y cómo hicieron daño a sus propios cuerpos. Y perdón la expresión, esa pobre joven no sé cómo habrá quedado emocionalmente. En redes sociales supongo que venderá todo como si fuera lo mejor del mundo. Sí. Pero realmente debe quedar muy, muy afectada. Ujú. Porque precisamente cuando Dios dice que se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne, yo siempre pienso lo mismo. Es como usted pegar dos hojas donde cada una representa pues a la mujer y al hombre. Pero esa mujer tuvo otra persona, júntele otra hoja y empiece de un momento a otro en cada separación de su relación sentimental, separe las dos hojas a la fuerza. ¿Cómo queda esa persona con el tiempo después de cada una de las relaciones? Queda destruida. Ujú. Rota. Y es precisamente eso, la maldad de sus corazones que los lleva a generar grandes daños a sus propios cuerpos. Pero aquí también habla algo y es de la idolatría. Como hay esa rebelión donde no adoran a Dios y no caminan conforme a su voluntad, también es un acto idolátrico donde ellos buscan solamente su placer, Ajá. satisfacer sus deseos. Sí, y porque se ponen a sí mismos sobre Dios, o sea, básicamente cualquier otra cosa, por eso es un acto idolátrico. Ponen sus cuerpos, su carne, su deseo, sobre cualquier otra cosa, y en este caso, pues primeramente sobre el Señor. Claro, totalmente. Y el pasaje termina diciendo que pues conocen los decretos de Dios. Dice, no solo las hacen, es decir, las maldades, sino que también dan su aprobación a los que las hacen. Mm, Entonces claro. se empieza a construir un discurso, un tejido en el que si tú no lo haces, pues eres malo, ¿cierto? No te adaptas en la sociedad. Sí. Pero es precisamente a eso a lo que Dios nos llamó, a ser distintos en estas generaciones. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Ujú. para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es Así no es. conformarnos, a pesar de que pues claramente a estas generaciones, a esta sociedad, no les va a gustar, pero nosotros debemos ser esas personas que dicen, así dice el Señor. Y bueno, podrán las personas pensar y decir, ay Brian, eso es un aspecto moral, usted es un religioso, Jessica también. Jessica es una mujer oprimida por Brian porque es cristiana y tiene que sujetarse y bueno, pueden decir muchas cosas. Pero saquemos ese tema, hablemos solamente del caso de esta joven. Yo les pregunto y te pregunto a ti, ¿en dónde queda el valor de esta mujer? Mm. ¿Y a dónde llevan el valor de la mujer con este tipo de actos? Es que, aunque sabemos que para el mundo, entre más libertad tú tengas y digamos que este tipo de cosas muchas veces pretenden buscarle esa exaltación, pero la verdad es que eso es una deshonra y la mujer se denigra a sí misma, ¿sí? Y recordemos que el Señor a nosotros nos dio un valor, Así ¿sí? es. Y nos lo dio inclusive en la misma creación del mundo. O sea, en Génesis 1:27, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y dice así, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y luego de la creación que él hace, en el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Entonces vemos que Dios a la mujer y al hombre también les ha dado un valor, y es que él lo Así vio es. como algo bueno, Así ¿sí? es. Y es un mensaje contrario. Dios nos está diciendo que a nosotras nos creó como algo bueno y el mundo y Satanás nos dice que es todo lo contrario y que nosotras debemos buscar nuestro valor en un hombre o en varios hombres o en las riquezas de este mundo, que muchas lo hacen por el dinero, ¿sí? Esa es la verdad, lo La hacen por el fama. dinero, la fama, ¿sí? Pensando que así se van a dar más valor, ¿sí? Escuchaba inclusive que muchas dicen que esto les daba más valor, pero esto es una mentira, esto no les da más valor, esto antes es
les haces daño y las destruye. Claro, es que tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto donde se habla de la liberación femenina, ¿no? Ujú, Y esta liberación tiene unas implicaciones sexuales, tiene unas implicaciones financieras, tiene unas implicaciones sociales, porque que mi esposo se sujete a mí, eso es un delito, eso ujú, es aborrecido por la sociedad moderna. Pero no entienden que yo tengo que sujetarme a Dios y a las escrituras, exacto. porque es bajo el diseño de Dios. Por eso el matrimonio tiene sentido, su máximo esplendor es en la perspectiva de Dios. Ujú, Y es precisamente eso. Fuera de la perspectiva de Dios, la mujer la buscan estructurar como un objeto. sí. Y lo peor es que estas prácticas, estas industrias de contenido para adultos lo que hace es cosificar a la mujer. Entonces es totalmente contradictorio el mensaje. Es luz, Sí. busca tu liberación económica para no estar sometida a un hombre. ¿Y cómo lo hago? Cosificándome para que un grupo de hombres me mantenga con su dinero. Entonces es totalmente contradictorio. Sí. Es cosificar a la mujer y por medio de cosificarla, liberarla de la cosificación. O sea, no tiene sentido. No. Es totalmente contradictorio. Pero es lo que la sociedad moderna nos está diciendo. Y eso está teniendo una implicación terrible en muchas sociedades. La española, la argentina, donde los índices de nacimiento de niños están por debajo, por ejemplo en el caso de España, del punto de retorno. Es decir, la cultura española se va a ir perdiendo con el tiempo porque no están naciendo españoles. Ujú, Están naciendo son personas del extranjero. Entonces es muy complejo, es muy fuerte lo que estas, digamos que agrupaciones, y no hablo solamente de la feminista moderna, porque yo estoy de acuerdo con la igualdad del hombre y la mujer, sino me refiero a este ultrafeminismo que supera todos los límites de los derechos y ya se centra de los- en el odio y en ese tipo de cosas, pero es el efecto y es el resultado de muchas de estas ideas que se han estado promoviendo desde hace muchos años en el mundo y que no es nuevo, ¿sí? No es algo nuevo en el hecho de, pues, siempre han existido en el mundo sociedades que se han liberado en sus deseos y pasiones, como los griegos, por ejemplo, ¿cierto? Sí, esto no es nada nuevo. Sí, no es nada nuevo. Claro, hay cosas que aparentemente son nuevas, ¿sí? Incluso sí, o digamos las formas. Exacto, pero sí, son formas nuevas, pero las Formas cosas son las nuevas, pero mismas. es lo mismo. Totalmente. Otro pasaje que, por ejemplo, quiero leer y habla precisamente de esa mujer virtuosa, que nos habla el Señor y que nos dice precisamente a nosotras como mujeres de Claro, cómo nosotras debemos comportarnos, debemos ser, claro, y inclusive lo difícil de encontrar esa mujer virtuosa, ¿sí? totalmente. Y por ejemplo en Proverbios 31:10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Entonces vemos que esta mujer ante el Señor tiene gran valor, ¿sí? Y dice que es mayor, ¿sí? Porque sobrepasa las piedras preciosas, a lo que para nosotros tal vez tiene valor, como los diamantes, no sé, cualquier piedra que tenga valor, eso es mejor, ¿sí? Y nos lo está enseñando el Señor. Y por ejemplo, en el capítulo 31, pero en el verso 30 dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces vemos eso, que es vano, Claro, la gracia, la hermosura, ¿sí? Lo externo es vano. Pero lo que verdaderamente se alaba aquí es esa mujer que teme al Señor, ¿sí? claro. Que guarda al Señor en su corazón, que atesora lo que el Señor nos ha mandado en su palabra, que ama al Señor Jesús. O sea, Él es el que nos da el valor y esto es algo que se ha perdido, Claro. ¿sí? Y mira que era algo que te iba a preguntar. Sí. ¿A qué precio o cuál es el precio que debe pagar una mujer para cumplir con los estándares de lo que es la liberación femenina moderna? Es decir, para esta sociedad está bien que esta mujer haga esto y venda su cuerpo, venda su dignidad en este tipo de plataformas a cambio de dinero, Ujú. ¿cierto? La pregunta es, ¿tampoco vale la mujer? No, la Biblia nos aclara y nos dice que vale mucho más, Ujú. ¿cierto? De hecho, Proverbios Sí. capítulo 31 del verso 10 en adelante habla de esa mujer virtuosa, esa mujer ejemplar, ¿cierto? Y dentro de esos parámetros está el ser trabajadora, Sí. ¿sí? Usted va a ver de la forma en que la mujer dice que es trabajadora, que es esforzada, que se preocupa por su esposo y su esposo puede confiar en ella, Sí. porque es algo muy, muy importante. Ujú. Y es a partir de ahí donde la mujer, y vuelvo y lo menciono, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la Biblia, es cuando la mujer brilla más, Ujú. cuando la mujer verdaderamente tiene el brillo original que Dios puso en ella. Porque su brillo está en su corazón y no en su cuerpo. Claro, totalmente. Su corazón, ¿por qué? No porque ella sea santa y perfecta, sino porque Dios debe gobernar el Ujú. corazón de la mujer. Exacto. Pero Dios dijo, en ti he puesto mi imagen, ya es digna al tener la imagen de Dios en ella. Ujú. Pero adicionalmente, hay un valor especial cuando Jesús murió en la cruz y pagó por el pecado de la mujer que acepta ese regalo de salvación en Cristo. Así Es ahí cuando la mujer tiene su máximo brillo.
Ujú. La sociedad moderna nos dice que no, que el brillo es cuando la mujer no acata ningún tipo de parámetro o regla en su vida, sino que no es libre, sino anda en libertinaje. Ujú. Libertad es, yo tengo la capacidad de hacer las cosas dentro de los parámetros de Dios. Libertinaje es superar esos estándares de Dios para yo satisfacer los deseos perversos de mi corazón. Exacto. Porque Dios nos ha dado una libertad. Claro, somos libres. Los mandamientos solamente son una valla de seguridad. Exacto. Nos Nos quieren vender que eso protegemos. es una Sí, cárcel. ajá, que nos van a cohibir, pero no, en realidad es protegernos. ¿De qué? De todas esas consecuencias que Claro, nos traen, por ejemplo, este tema del adulterio, ¿sí? sí, desde la fornicación Desde la técnicamente. fornicación. Ah, bueno, sí, desde la fornicación, ¿sí? Totalmente. O sea, yo creo que nosotros, pues, como saben ustedes, somos misioneros y pues viajamos en nuestra moto para poder ir a los diferentes lugares a donde tenemos que dictar las capacitaciones de evangelismo. Y yo te aseguro que cuando tú vamos por una vía donde está al lado un barranco y está esa valla delimitando la carretera, tú nunca has pensado en cómo te oprime la sociedad y no te deja liberarte. Yo creo que nunca Sí, has pensado en coger la moto y saltarte al abismo, porque sí. eso es libertad, Cómo ¿no? me ¿Cierto? oprime la señalización Sí, para que me sí, sí, sí. dice que gire a la izquierda Sí, 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 y tú claro. dices, no, 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 yo quiero a la derecha, pero hay un barranco. ¿Cuál es la consecuencia? Sí, sí, no, te vas a Te vas estrellar y derechito, vas a ¿sí? desvivirte. Pero uno no dice, uy, no, ¿cómo me oprime la sociedad? ¿Cómo No, puede existir un Dios injusto que me oprime? No, no, no. Uno, de hecho, si no está la baranda de seguridad, uno dice, oiga, esto es mucho, o sea, esto es negligencia, esto es peligroso, esto. Asimismo son los mandamientos. así. Son un límite que Dios nos pone por nuestra propia seguridad, por amor a nosotros. El tema es que nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, lo que queremos es que no exista Dios. Y Romanos lo decía, rechazaron a Dios y prefirieron, perdón, hacerse sus propios dioses. Es realmente terrible lo que esta Sí, sociedad nos dice. Pero quisiera preguntarte, y digamos, ¿qué peligros exhibe este caso para los creyentes? bastante. Para el creyente, uf, demasiado. ¿Por qué? Porque nosotros, tal vez uno dice, yo no tengo nada que ver. Pero y es cómo tú reaccionas, por ejemplo, ante las redes sociales, ¿sí? Claro, Que se expone tanto contenido. Tú vas a decir, netamente no estoy viendo contenido, pero te meten una cantidad de imágenes de mujeres sin ropa, de hombres igual, ¿sí? De videos. Y en muchas redes sociales se ve esto, ¿sí? Entonces nosotros como creyentes, ¿cómo un reto podría ser precisamente eso, ¿sí? Cómo nosotros hacemos uso de esas redes sociales y qué vallas nosotros estamos colocando o barreras estamos colocando para no caer en pecado, ¿sí? Porque la totalmente. tentación está, ¿sí? Totalmente. Y es ese punto, mira que tú tocas algo muy, muy importante y es las redes sociales. Eso es un peligro. Ujú. Y como todo, las redes sociales no son malas ni buenas. Depende del uso que tú le des. Nosotros, como matrimonio, queremos usar nuestras redes sociales para la gloria del Señor. Sí, ¿Cómo las usas tú? Anteriormente uno en las redes sociales decía, no, yo pues lo que hago es solamente gente conocida, amigos, familiares, ¿cierto? Que voy a tener como contacto y solo ellos van a poder ver lo que yo publico. Ahora, no solamente es eso, sino que las mismas redes sociales te dan publicidad. sí. Ya hay un factor monetario. Y es, pues si yo tengo que promocionar esta plataforma de ir a Facebook, por ejemplo, pues ellos lo promocionarán, porque es dinero, ¿sí? Ujú. Y de hecho creo que esta plataforma de la que hablamos inicialmente, creo que es legal en Estados Unidos. Entonces, vemos que las redes sociales son un entorno muy, muy riesgoso. De Ujú. hecho, hace poco te comentaba y lo conversamos. Sí, Y es, yo en Instagram tengo un contenido, pues netamente enfocado en la fe. Sin embargo, han llegado notificaciones, likes, se puede decir, sí. de mujeres de este tipo de plataformas, como dándose A a conocer. conocer, como míreme, ¿sí? Y me parece algo totalmente terrible. Me parece, ¿cómo decir? Sádico, sucio. Es decir, si una persona no es cristiana, pues solamente con ver mi perfil se van a dar cuenta que es un contenido religioso. Sí. Y aún así no fue el caso de una, dos o tres personas, no, fueron más de 5 mujeres que con estos perfiles enfocados en Mm. este tipo de contenido y haciéndose ver, tratando de que, pues de cierta forma es como una invitación, ¿no? Sí, A que como conozca no su es contenido. necesario que me busques, sino yo te busco a ti. Sí, sí, es muy perverso, en serio que es. O Ujú. sea, como iglesia tenemos que cuidarnos tanto de este tipo de cosas. Sí, Y tal vez si usted no ha tenido problemas no sé, con inmoralidad sexual, usted pueda pensar que es algo ligero, liviano, pero no, puede ser tanto para su vida como para su familia. Y
Por ejemplo, yo sé que ninguno de los que están viendo este video, o espero que no, pues esté de acuerdo en que un sobrino, una sobrina, un hijo, un primo, la esposa, el esposo, los padres, pues hagan parte de los creadores de este tipo de contenidos. De los creadores y también de los consumidores. Y claro, y también de los consumidores. Es que estaba pensando eran en estas personas que son creadores, pero claro, ese tipo de temas de también de ser consumidor de ese tipo Ujú, de contenido, claro. porque los dos son algo muy complejo, muy grave. Sí, Y no creo que ninguno de nosotros pues desee que su familiar esté en medio de ese tipo de lo que hoy quieren hacernos vender como trabajos, pero que realmente es un instrumento de Satanás sí, para dañar tal cual. familias. Imagínese lo que puede financieramente dañar a la familia, pero también a la pareja. Claro. No solamente financieramente, sino emocionalmente. Ujú, Saber que tu pareja es promotor o no sé cómo decirlo, pero consumidor y no solamente que consumas este tipo de contenido, sino que adicional, pues pagues por eso. claro. O sea, realmente es algo perverso. Es que no sé cómo definirlo porque siento que las palabras se quedan cortas. Corta. Y, Sí. y en esto pienso en Isaías capítulo 5 verso 20 al 23 que dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas, que justifican al impío por soborno y que quitan al justo su derecho. Yo creo que es muy claro este versículo, ¿no? Ujú, ¿Quién puede establecer lo que es bueno y lo que es malo? Se pregunta esta sociedad moderna. Dios, que fue quien nos creó. Y Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. claro. ¿A base de qué? De las consecuencias. Ujú, ¿Qué consecuencias pueden haber? Enfermedades de transmisión. ujú, sí. Hace poco tú me comentabas y quiero que nos compartas un poco acerca de eso. Y es toda la implicación que tiene en el ADN el tener intimidad con una persona. Ah, ok. Sí, fue una noticia que vi hace un tiempo y era precisamente que cuando las personas tenían relaciones, el ADN del hombre queda en la mujer y no queda por unos meses, unos años, sino para toda la vida. Y básicamente es como si los hijos compartieran ese ADN, ¿sí? Entonces, pues vemos que no solamente es un tema emocional, que la persona queda afectada tras tener relaciones con otros hombres o en el caso del hombre con otras mujeres y demás, sino ya también es un tema físico, ¿sí? Es algo muy fuerte, es un tema que tiene implicación en todos los ámbitos. Ujú, Claro, nos quieren vender que no es así, que es ujú, algo simplemente de ser libre, pero ujú, tiene consecuencias terribles sí. para cada persona. Y que es un peligro no solamente para los creyentes adultos, ¿sí? Sino un peligro para los creyentes jóvenes, para nuestros adolescentes, inclusive para nuestros niños. El Totalmente. manejo del celular para los niños, el manejo del celular para los jóvenes. Un peligro. La música secular es promotora. Claro, Mucha música secular es promotora, no solamente por la letra, sino por visualmente lo que muestran, ¿sí? Entonces, ese puede ser otro peligro que nosotros como creyentes estamos afrontando en este mundo, ¿sí? Las novelas, wow, ¿sí? claro. Las series. Las series, las películas. Hoy en día es muy complejo ver una película, ver una serie, porque siempre aparentemente el título es doctores. Y, Sí, y las siguientes 30 segundos son personas sin ropa, ¿sí? sí, sí, en clase de anatomía centrados en sus placeres. Ujú. Ustedes entenderán a lo que nos referimos. Ajá, y entonces es bastante complejo y nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer? Cuidarnos de eso, ¿sí? De no verlo ni nosotros, ni de permitir que nuestros hijos lo vean, ¿sí? Entonces son muchísimos peligros que nosotros diariamente estamos afrontando, pero aquí venimos a hablar de los retos, Claro, es que eso expone unos retos para la iglesia. claro. Y es, porque claro, ya están los creyentes, ¿no? Como individuos. Ujú, Yo como hombre, como esposo, como misionero, como debo cuidarme de ese tipo de cosas y demás. Pero asimismo tengo unas implicaciones y unos retos como miembro de una iglesia. ujú. Y te pregunto, ¿qué retos presenta para la iglesia? Pues ver toda esta maldad que se está presentando y que va en aumento. Bueno, ¿qué retos? Pues primero, a mantenernos en una relación con el Señor, a mantenernos con Él fieles en Él, a no desistir en oración, en esa búsqueda con el Señor, porque nosotros sabemos que corremos peligro, Claro, ¿sí? Somos como esa oveja que necesita de su pastor, que necesita de ese cuidado del pastor, porque hay muchos así es. o lobos disfrazados de ovejas o lobos que están buscando la caída de esas ovejas. Claro, Entonces necesitamos de esa ayuda de nuestro pastor, de nuestro Señor
Jesús, que sea nuestra guía, nuestra ayuda para poder afrontar todos estos peligros que nosotros tenemos como creyentes. Y mira que tú hablas del pastor como nuestro máximo pastor que es Jesús, pero también aplica para los pastores de la iglesia, para los líderes de las congregaciones. Claro. Y no hablo solamente del pastor, sino de todo ese grupo de personas que hacen parte de los servidores y líderes de una iglesia, Ujú. porque realmente es necesario que se tomen medidas, Sí, que se hablen de estos temas. que se hablen de estos temas, no con el morbo, ni el No, amarillismo, ni el... Sí, no, si usted se ha dado cuenta, nosotros ni siquiera hemos dado el nombre de esta persona porque ni pretendemos hacerle fama. Bueno, no la vamos a hacer famosos porque ya será muy conocida en el mundo, pero a lo que me refiero es, no nos centramos en ese aspecto, sino siempre en qué implicación tiene para nosotros. Y en este caso así tiene una es. implicación para la iglesia de Cristo. Y es el hecho de, y siempre me pregunto esto, y es la predicación de la palabra, la exposición de la palabra que se da en tu iglesia, es lo suficientemente fuerte, sólida, para que los jóvenes de las iglesias puedan mantenerse firmes en la palabra del Señor. Eso es algo que nosotros debemos pensar. ¿Qué Ujú. tipo de predicaciones estamos dando? Si la predicación se centra en la escritura o en el movimiento que se está dando El en momento. el momento. Ujú, Sí, si atraemos jóvenes con estrategias bíblicas o no. ujú, Esto expone una realidad muy fuerte. sí. ¿Cómo tratas a las personas de tu iglesia? ¿Realmente la iglesia nos está formando como discípulos del Señor? ¿O simplemente somos el cliente del momento? ¿O somos el cliente que debe estar satisfecho y a gusto y que no se me vaya? Claro. ¿O estamos predicando la palabra de Dios Ujú. como es? Y ese es un reto que como, o sea, que de los que están liderando las iglesias, también nosotros que hacemos parte Claro, de ese grupo, y usted, mi hermano, que hace parte del remanente del Señor. Tenemos ese reto de predicar la palabra, de predicar la claro. escritura, de a lo malo llamarlo malo, a lo bueno llamarle bueno y al pecado llamarle como es, pecado. Que eso Es, es algo que muchas veces ni se menciona. claro, totalmente. Y es algo que sucede en las iglesias. Porque eso no es responsabilidad solo de los líderes, No. sino de usted es un creyente, aconseje a los jóvenes, a las jovencitas de su iglesia. Hágalo con amor, claramente. Pero usted, que es un creyente, que lleva años, que es maduro, o se supone que debe ser maduro, instruya a las personas, instruya a estas generaciones, Sí. ¿Qué tanto que tanto lo necesitan? necesitan, Ujú, pero no en sus experiencias, sino en la palabra del Señor. ujú. No es que yo cuando era joven, bueno, de pronto cuando usted era joven, no sé si usted se vistiese de la manera correcta para esa época. Es decir, usted decía, no, yo tenía la falda al nivel de la rodilla, a la mitad de la rodilla. Pero tal vez eso para su época era algo vergonzoso, era algo descarado, perdóneme la expresión, ¿sí? Porque para la época era debajo de la rodilla. Bueno, el estándar no es en su época que era, sino que dice la Biblia. Ujú. Vestirse con decoro, ¿cierto? Le dice la mujer. Hoy aplica también para el hombre. Pero es ese punto. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Sí. Y no tratar de coger como si fuéramos reglas ahí sí humanas, Claro, estándares que nosotros mismos ni siquiera podremos llegar a cumplir, claro, sino todo con la escritura, como dices, en decoro, porque hasta en este tipo de cosas se debe mencionar, porque claro, tú dices, no, pero yo no hago parte de una plataforma, yo no hago parte claro. de esto, pero tú no sabes si con tu forma de vestir o con tu forma de actuar inclusive, o la Biblia nos menciona hasta con la forma de mirar, ¿sí? Claro. Puedas estar haciendo que un hombre o una mujer la estés atrayendo, ¿sí? Y estás haciendo que esa persona caiga, ¿sí? Claro, en Proverbios capítulo 6 habla de la mujer adúltera, dependiendo de la versión, pues va a cambiar, pero en otras versiones dice la mujer extraña, la mujer necia, Ujú, y muestra algunas características que en sí mismas no son pecaminosas, pero cuando usted las junta, pues es una bomba de tiempo. sí. Sí, no, es que yo uso un perfume, ¿qué problema tiene eso? No, pues ninguno. No, pues es que yo soy muy amable con las personas, ¿qué problema tiene eso? No, no Ujú, tiene problema. No, pues es que mi ropa es un poco ajustada. Bueno, entonces usted empieza a sumar perfume, más ropa ajustada, más coquetería, más... O sea, se está formando ese cultivo donde usted está utilizando son palabras para suavizar las cosas, ¿cierto? Y puede usted llegar a ser precisamente ese hombre o esa mujer extraña, ujú, ¿cierto? Que es la piedra de tropiezo para toda persona. Entonces, y la vestimenta aplica tanto para el hombre como para la mujer. ujú. El tema de, y pues no es el tema de este video, pero por ejemplo, ¿cómo se viste usted? No, 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 es que yo me he visto con ropa súper respetuosa. Siempre me ha dado risa irónica este concepto de la ropa cristiana. No, yo me he visto con ropa cristiana. ¿Por qué? No, porque me he visto con falda. Ah, ok. Pero usted va y mira y la falda es sí hasta los tobillos, pero es súper ajustada, súper indecente. Entonces, es ese parámetro donde no se centra, y es lo que estamos diciendo, en esos parámetros humanos, sino en los estándares de Dios. Ajá. Realmente es decoroso que esta falda sea más apretada y ajustada, que es más indecoroso que un jean,
por ejemplo, ¿cierto? Que es más bien suelto, que usted cómo se viste, pues si ve que el pantalón pues le queda muy ajustado, pues usted se pone una prenda que le ayude pues a tapar un poco, porque pues, ¿cierto? Pero Eso. todo esto hace parte de esos pequeños detalles, ¿sí? No estamos diciendo que usted tiene que estar en una plataforma de estas y crear ese tipo de contenidos para desobedecer a Dios, sino con pequeños actos que se hacen en toda nuestra cotidianidad, puede llegar a ser esa piedra de tropiezo para No esa persona. necesariamente hacer parte, sino que... y casos en esto. Claro, Sí, entonces es eso, es reflexionar en eso y siempre es pensar eso. Eso es un reto para los creyentes, es un reto para las mujeres. O sea, la mujer que diga, no, eso no es un reto para mí, no, es un reto porque nuestra naturaleza pecaminosa está, ¿sí? De que la sí, carne, el deseo, es que a mí me gusta esta prenda, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta, y siempre está la lucha. Por eso es un reto, por eso siempre, día a día nosotros tenemos que revisarnos, tenemos que mirar esto le agradará al Señor, esto no le agradará al Señor, sí, y pedirle al Señor que nos ayude, que Él nos diga, nos muestre. Un versículo que me parece duro y es prueba mi corazón, ¿sí? así es. Sí, Las intenciones de mi corazón, ajá, exacto. y eso es duro. O sea, tú dices, no, sí, yo, no, en realidad, prueba, Señor, mi corazón, ¿sí? Mira esas intenciones de mi corazón. Y es algo que nosotros tenemos que revisarnos como mujeres, como hombres, Claro, revisarnos cómo actuamos, qué estamos haciendo, ¿sí? No para meternos en un tema de, ay, es que, o para creernos, o algo religioso, o es que me pusieron el exacto. estándar, y es que yo me comporto porque, o la otra opción de yo soy mejor persona que tal persona Así porque me he es. visto de esta manera, porque no hago esto. No, todos estamos en este proceso, todos estamos en este camino, y como creyentes, claro, hay creyentes que están apenas comenzando en el amor en Así el es. Señor, debemos enseñarles qué dice la Escritura frente a ciertos temas, ¿sí? Claro, Y si es un creyente maduro, pues con más veras tenemos que decírselas, claro. ¿sí? Y es precisamente eso. Mire que viene una implicación como iglesia. ¿Qué estamos enseñando? ¿Estamos enseñando correctamente la palabra del Señor? ¿Qué tipo de palabra estamos enseñando? Y cómo los creyentes actúan dentro de la iglesia y fuera de la Y iglesia. fuera de la iglesia. Porque esto debe ser algo de coherencia. Son casos que mi esposa me ha contado, que ha tenido experiencias donde las personas tienen un vestuario muy hermoso, muy, ¿cómo decirlo? Con una apariencia de inocencia, de pureza, podría ser la palabra, pero que apenas termina el servicio de la iglesia, salen de la iglesia vestidas de una manera donde toda la pureza que tenía su imagen, pues se perdió. Y tristemente son personas que hoy en día no están en los caminos del Señor y o hacen parte de esta comunidad homosexual o rechazan completamente la idea de Dios. Y fue por la ropa, no, es por la intención de su corazón y por lo que hay dentro de ellos. Ujú. Pero estas cosas simplemente son señales de lo que ya está dentro de ellos, de lo que está en De sus lo que está en corazones. sus corazones. Y es lo que volvemos al capítulo 1 de Romanos. La idolatría de su propio deseo, de su propia satisfacción. Mire, cuando usted se esté arreglando, sea hombre o sea mujer, piense en tres cosas, sea soltero y especialmente si usted es casado, hágase tres preguntas. O cuando vaya a comprar ropa, ¿por qué quiero esta ropa? O sea, ¿cuál es la razón verdadera de esa ropa? No porque el material, no, no, no. Piense realmente dentro de su corazón por qué usted está eligiendo esa prenda. ¿Con qué intención o para quién usted se está vistiendo? Sí, No, 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 yo lo hago para mí misma. No, 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 vaya mucho más a fondo. Yo me he visto para mí misma. Vaya mucho más a fondo. Porque le aseguro que usted, cuando está haciendo aseo, no se viste de esa manera. no. ¿Cierto? Y tercero, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esta forma de vestir glorifica al Señor? Son cosas que le van a ayudar a usted a analizar, a pensar si realmente lo que usted hace glorifica a Dios. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco más de esas estrategias prácticas, ¿cierto? De cómo como creyente puedo cuidar de todo este mundo, porque acá no vamos solamente a hablar de este tema de la inmoralidad sexual y el contenido erótico, sino pues realmente qué implicación tiene, ¿no? Y yo creo que lo primero es, y siempre recuerdo ese salmo, el Salmo 119, 9, Sí. que dice de la siguiente manera: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Qué importante. Si a mí me preguntan, ese es el primer punto de partida. Estamos en una sociedad donde nos tienen intoxicados con este contenido. Las redes sociales, las películas, las series, la música, la publicidad, Mm, todo. Todo La educación, también. ¿cierto? Está Ujú, permeada no solo de inmoralidad sexual, sino de una serie de ideas y paradigmas que van en contra de la palabra del Señor. ujú. Entonces, de lo que usted se llene es pues lo que va a gobernar en su vida. Si usted es una vasija en la cual, o es un vaso en el cual usted está lleno de basura y un poquito de agua limpia, pues déjeme decirle que lo que ese vaso va a hacer y cómo va a pensar, pues no va a estar en dirección a lo que la palabra del Señor dice. O sea, va a ser Claro. todo lo contrario. Pero si usted es un vaso que se está purificando en la palabra del Señor, leyendo la Biblia diariamente y obedeciendo, meditando la palabra del Señor, pues usted va a poder ser cada vez más limpio, más purificado, como el joven
limpiará su camino con Con guardar tu guardar. palabra. No es guardarla allá debajo de la mesa, no, es guardarla en el corazón. Mm. Es obedecer la palabra del Señor. Me haces acordar de, ahorita que lo mencionamos, Proverbios 6:20, y habla precisamente de eso. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablará contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la toque. Tremendo, ¿Ves? Eso tremendo. es muy fuerte como el Señor nos dice, guarden, sí, guarden, átelos a su corazón, sí, La blandura de la lengua, o sea, lo bonito que le habla esa persona. sí, Lo esas tierno, esas palabras aparentemente dulces, dulces, pero que por ajá, dentro tienen un veneno. Sí, es sí, veneno, sí, 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 literalmente. sí. Y dice lo de los ojos, que no te prendan tus ojos, o sea, sus ojos, sí, y nos dice las consecuencias, el hombre será reducido a un bocado de pan. Totalmente. Sí, y es muy fuerte porque nos habla de una consecuencia tremenda y es cuando nos dice la pregunta de ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Ahí se refiere en el pecho, ¿no? Sí, Tomar el hombre fuego, o sea, yo en esto me pongo fuego, ¿y será que mi ropa no va a quemar? ¿No se va a quemar? ¿Será que yo no me voy a quemar al ponerme fuego acá en el pecho? ujú. O sea, es jugar. Sí, es jugar. Permítame hacerle una paráfrasis. ¿Jugar al hombre con fuego y no se quemará? Ujú, tal cual. Es Sí. precisamente eso. Y mira que yo estaba precisamente pensando en ese aspecto y viene a mi mente un pasaje muy específico y es Colosenses 3:5 y se relaciona mucho con lo que Proverbios dice. Dice Colosenses 3:5, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, Ujú, que es idolatría. Recuerde, todo esto, todo pecado es idolatría, porque es ponerme a mí mismo, a mis deseos, delante de Dios. ujú, Primero estoy yo antes que Dios, eso es ujú. idolatría. Éxodo capítulo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento. Su pecado es idolatría, porque usted pone sus intereses, sus deseos pecaminosos por encima de Dios. Pero acá hay algo muy importante que le dice Pablo a la iglesia de Colosa y es, consideren los miembros de su cuerpo como muertos al pecado. Y aquí nos está diciendo algo Proverbios, y es, usted mira esos ojos, perdónenme la expresión, coquetos de esta mujer, sus palabras agradables, o sea, mis oídos están Ujú. expuestos, mis ojos ven sus ojos, mis oídos escuchan sus palabras, toca Ajá, a la mujer sí. ajena, a la mujer desconocida, a la mujer adúltera. O sea, nuestro cuerpo es un elemento que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Guardar nuestro corazón. Primero, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo guardo mi corazón? Sabemos que el corazón es una expresión de, pues realmente es cerebro, ¿no? Exactamente. Porque nuestro Ujú. corazón es solamente un órgano que distribuye la sangre. Pero el pasaje se habla de corazones por cerebro y emociones, ¿de acuerdo? Pensamientos y emociones, que están muy relacionadas al corazón. Por ejemplo, usted se asusta y usted no dice, oh, mi cabeza. No, bueno, depende. Si fue un susto muy fuerte, de pronto sí le da mareo, pero usted lo primero que siente es que su corazón se acelera. Usted se manda la mano al pecho, Ujú. ¿cierto? Por eso hablamos de las emociones y hablamos del corazón. Pero es ese punto. Entonces, usted guarda su corazón al guardar sus miembros, su cuerpo, esos estímulos que le llegan del mundo que nos rodea. Entonces, si usted está trabajando y ve a su compañero de trabajo, por ejemplo, mujer, usted ve a su compañero de trabajo y usted ve a Brad Pitt, pero que más encima tiene la amabilidad del ser más caballeroso de este mundo y tiene una forma de hablar más poética que Miguel de Cervantes Saavedra. Y mejor dicho, usted ve en ese hombre Ujú. la perfección, pero usted sabe que esa persona no es creyente y aunque usted es soltera, usted no deja que su corazón se vaya tras esa persona. Entonces, cuando usted tiene eso, usted somete su corazón a Cristo y que sus pensamientos obedezcan a Dios, a la palabra del Señor. Y usted, como ya es una mujer sabia que ha memorizado la palabra del Señor, usted se centra en memorizar, en recitar en ese momento y a traer a memoria ese pasaje Sí. bíblico, Ujú. ¿cierto? Sí. Y no se deja llevar
por esos actos externos. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que es un hombre que no es creyente. Entonces su corazón no está bien. Por más perfecto que usted lo vea, ese hombre no está bien. Y si le invita a un café, pues usted dice no, porque usted está guardando su corazón. Así aparentemente diga, no voy a hacer nada más. Claro, porque es que el punto es, no, pero un café que tiene de malo. Ujú. ¿Sabe cuántos matrimonios se han destruido por un café? Porque en ese café su corazón se abrió a esa persona y terminó todo en adulterio. Sí, Entonces es ahí cuando usted debe tomar medidas. Si usted ve que ya se tomó el café y su corazón se comprometió, corra con un líder, un pastor maduro de su congregación y pida consejería, tanto para usted como para su pareja, porque está jugando con fuego. Y si lo miramos, pues ya se quemó, porque si usted en su corazón aceptó a esa persona, es terrible realmente lo que ha sucedido. Entonces, para evitar eso, tome medidas de ujú. prevención. De prevención, sí, esa De es la prevención, palabra. no de depravación, ¿no? O sea, usted tiene que vivir es honrando al Señor. Pero también, ¿qué otro punto hay? Y es otro pasaje. En este caso, primera de Corintios capítulo 6, verso 18 dice, huyan de la fornicación, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Es primero que dice, huyan. Y recuerdo a Pablo diciéndole a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, Sí, ¿cierto? huir. Huir no es, mire, huir es cuando usted escucha la alarma de incendios ¿Mm? o de terremotos o de lo que sea. Usted no dice, oh, creo que en este pequeño momento, en este instante de la vida, debo generar una acción. No, 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 el huir es usted sale corriendo de tal manera que usted parece una chita, usted parece, bueno, mejor dicho, Usain Bolt le queda chiquito al lado suyo en ese momento. Usted cuando Pablo dice huya, no considere como la mujer de Lot, cuando le dijeron váyanse y no miren Ujú. atrás, ella no estaba huyendo. ¿Por qué? Porque ella volteó a mirar atrás. El huir es dejarlo todo y correr como si de eso dependiera su vida. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás, ¿sí? No es disfrutar un poquito mientras huyo. No, 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 huya. Sí. O yo hacerme el fuerte. No, 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 eso no me pasa nada a mí. No. Yo soy muy Mm, fuerte, yo estoy muy espiritual, yo estoy Yo soy muy... santo, aleluya. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Y sí, yo llevo 30, 60 años en el Evangelio. No, entonces, hermano, si usted lleva 60 años en el Evangelio y no entiende lo que es huir cuando Pablo dice huyan de la fornicación o de las pasiones juveniles, pues usted no ha entendido nada, ¿sí? Y quiero hacer una aclaración. Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Él no está diciendo huye de las pasiones que tienes como joven. No, Huye de aquellas pasiones que son características, que son en la juventud. frecuentes en la juventud. Ujú. Sí, porque solo lo vemos como Sí, sí, sí. los jóvenes. Para los jóvenes, Los sos jóvenes. pecadores, los jóvenes tropiezan y caen. Sí. No, no, no. Sí. Estamos hablando de todos los creyentes. Huyan de esas pasiones que son muy características de los jóvenes, pero que usted puede ser una persona de 50, 60 años y usted puede caer en pecado. Sí. Entonces, para concluir, el pecado es algo serio. Querido hermano, no juegue con el pecado. Jugar con fuego es quemarse. No minimice el pecado. No diga, esto no es tan importante. Sí. Y quiero hablar, solo para terminar, de algo que escuché una vez de un pastor que yo consideraba bueno, y era en redes sociales, no era ni siquiera de mi congregación, y él decía, no, si tú pecaste con el pensamiento, no sé, con tu novia, pues ya pecaste en el corazón, ya ve y disfruta del pecado, que ya pues, si ya pecaste en el corazón, pues qué más hacerlo físicamente. Y es una visión totalmente errónea, es un consejo perverso, porque si ya pecaste en tu corazón, tienes que tener cuidado, primero arrepentirte y buscar al Señor. Arrepentirte no es llorar, Ujú. sino es mucho más allá, es morir a eso. Pero adicional, si tú lo llevas a lo físico, pues no estás luchando contra el pecado. Estamos en una generación y en una sociedad que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman mal. Seamos luces que irradien la luz de Cristo y vivamos para la gloria del Señor. Ser luz y no tinieblas. Y que tu luz no se convierta en tinieblas. Que no seamos como Dios que tuvo que decirle a Jeremías, conviértete a mí y no te conviertas tú a ellos. ¿No? Mantengámonos fieles a la palabra del Señor. Bueno, ¿quieres decir algo más para finalizar? Por ejemplo, me gustaría que les hablaras algo a las mujeres. Si hay alguna mujer que tal vez esté viendo este video y esté considerando participar de este tipo de contenido, ¿qué le dirías? Bueno, lo que le diría a las mujeres es que ese no es el camino, el único camino que hay se llama Cristo, ¿sí? Dice su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él, ¿sí? O sea, de Jesús. Y aquel que nos puede dar ese verdadero valor solo es el Señor, solo es Dios. Él nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús por cada una de nosotras y su sangre pagó un precio muy alto por nuestros pecados. En Él encontramos
la sanidad, en Él podemos ser restauradas y en Él podemos llenar cada vacío de nuestro corazón. O sea, Él lo llena todo, sin Él no somos nada y solamente es arrepentirnos, buscar al Señor, saber que en Él encontramos perdón, en Él encontramos ese amor que tanto buscamos, que tanto necesitamos y que solo en Él hay salvación. Ese es el verdadero camino. Así es, la satisfacción y la plenitud. Nuestro mayor brillo siempre será en la obediencia a Dios, en su Ujú. camino, en su palabra. En Cristo Jesús encontramos todo lo que necesitamos y más. Bueno, querida familia, espero les haya gustado mucho este video. Déjenos en la cajita de comentarios su opinión. ¿Qué piensa de lo que hemos hablado? ¿Qué otras acciones? Porque sabemos que hay muchas otras, digamos que estrategias para guardarnos como creyentes. Así es. ¿Usted qué consejos le daría a no sé, a una pareja de esposos que recién tienen sus hijos y que en unos años tendrán que enfrentarse a eso, a ese tipo de circunstancias y proteger a sus hijos? ¿Qué consejo le daría a usted? Por nuestra parte, no es nada más en este video. Nos veremos en uno próximo confiando en el Señor. Pues nada, que Dios les bendiga. Así es. Dios los bendiga. Esto es una fe, un propósito.